Bueno, voy a comentarles un trabajo que hicimos hace algunos años, espero que sea la última vez que lo presente, así que pues ya creo que todos lo han escuchado. Es un proyecto más grande, participó toda esta gente, es un proyecto que llevaba liderado por FUCREA, pero que participaba INI y Facultad como dos instituciones que colaboraban del proyecto, y de la Universidad de Pensilvania, Armen Kemayán, nos dio apoyo bastante en el proyecto. Esto fue financiado por 3 proyectos, fue un proyecto más grande, yo voy a presentar solo una parte, que la idea global de esto era generar indicadores a partir de la información que disponía FUCREA, que era básicamente secuencia, cultivo y rendimiento, poder conocer la trayectoria de sustentabilidad de distintos predios. A partir de 12 indicadores, 12 o 3 indicadores, dependiendo cómo los tomáramos, poder comparar predios. Y eso tenía aspectos desde el carbono del suelo hasta toxicidad de agroquímicos, hasta balance de nutrientes, o sea, miraba cada empresa y cada unidad de manejo dentro de una empresa, unidad de manejo, chacra, lote, como le quieran decir, cuáles son las trayectorias de sustentabilidad. Publicaciones arbitradas todavía están en curso, pero hace unos días quedó disponible esta serie técnica de INI FPTA, que casi todo lo que hicimos está en un formato de difusión, está publicado en esa serie técnica. Bueno, fueron 30 predios pilotos en los que calculamos estos indicadores. Solo el periodo agrícola 2011-2014, o sea, no entran pasturas acá, si había pastura la eliminábamos, si la eliminábamos, no contábamos el tiempo que estaba en pastura, o sea que solo estamos viendo el comportamiento de la agricultura, que era el objetivo principal del proyecto, era trabajar en agricultura y no en la rotación con pasturas. Ahora, al final del proyecto y con otros proyectos anexos, se están incorporando la pastura, pero estos datos eran solo eso, eran una cantidad de unidades de manejo, 485, en la que calculamos estos indicadores. Cada año equivalía a 15, 16.000 hectáreas que estábamos evaluando, y bueno, más o menos, predios eran muy variables, de un predio de 4.000 hectáreas hasta un predio de 115 hectáreas, o sea, bien variable el tipo de productores, y las unidades de manejo, había predios que tenían unidades de 4 hectáreas, que nos volvían locos, y predios que tenían unidades de 290 hectáreas, o sea que una diversidad bastante, es bastante representativa de lo que son los productores de FUCREA que hay de todo el rango de tamaño. Cosas importantes, interesantes para ver en ese periodo. No voy a decir ninguna novedad, había un poco de área invierno en total, mucha soja, los cultivos de cobertura ocupaban el 7%, esto arrancó en el 2011, fíjense que en el 2013 arrancó la ley, ahora vamos a ver que ahí se produjo un cambio, pero en el periodo solo 7%, pero el 50% del área de cultivo fue soja, o sea, soja de primera, soja de segunda, y una ocupación marginal por cultivos C4 de verano. O sea que representa bien lo que dicen las encuestas IDEA, lo que se puede ver andando en la ruta, que es mayormente soja, algo de cultivos de invierno y poco de los otros cultivos C4. Cuando lo vemos por en el tiempo, más o menos 40-50% de cultivos de invierno, esto visto proporción de cultivo. Un aumento bastante importante de los cultivos de cobertura a partir del año 2013, ley de por medio. Eso aumentó fue notorio el cambio en la partición del cultivo. Soja de primera también aumentó los cultivos de cobertura, pero junto con los cultivos de cobertura aumentó la soja de primera. Esto, si continuamos en FUCREA los años siguientes, se fue haciendo más visible eso, menos área de invierno, más cultivo de cobertura, más soja de primera. Soja de segunda relativamente variable y una disminución, si vemos en el tiempo, de tanto maíz y sorgo de primera como de segunda. O sea que, por diferentes razones, no solo por la ley de suelo, sino por cuestiones de mercado, si nos vemos del 2011 hacia adelante, los cultivos, empezó a haber mucho más área de cultivos de soja de primera asociado a cultivos de cobertura. Y esa cobertura, 99,9% gramíneas, raíz y avena. O sea que más o menos eso es lo que representa FUCREA. Pero eso es cuando uno mira a Uruguay en promedio, pero está interesante ver la variabilidad. Uno cree que la agricultura es homogénea, pero estos son los cultivos de invierno, por ejemplo. Hay empresas que tenían 0 cultivo de invierno, o sea, esta es la media, o sea, 50%, y una intensidad que es el número de cultivos por hectárea y por año, de 1,49, pero hay lugares que casi tenían 2 cultivos por año, o sea que hay empresas bien diferentes y hay empresas que tienen un cultivo por año. O sea que tuvimos una empresa que en toda su unidad de manejo durante 4 años solo tuvo soja, o sea que todo ese rango de variabilidad estuvo presente. Entonces, ¿qué queríamos hacer a partir de esta información que estaba disponible? Bueno, calcular primero 2 indicadores sencillos que le llamábamos masa de residuos e ingreso de carbono. La masa residuo la estimábamos a partir de los rendimientos de cultivo, asumiendo índice de cosechas con alguna variabilidad en función de la condición climática del año, y de alguna manera es un indicador de cuánta biomasa ingresa al sistema, y en la medida que tengo más ingreso de masa de residuos, como le llamamos,
es más probable que el suelo esté cubierto donde gran parte del año, entonces estaría menos expuesta a la erosión. No significa que va a tener una erosión porque no estamos considerando ni la pendiente, ni otros factores asociados al suelo, ni a la ubicación geográfica por la erosividad de la lluvia, pero más cobertura, el suelo más cubierto. Eso básicamente es lo que nos indicaba este indicador muy sencillo, estimado a partir de los rendimientos, y multiplicamos ese indicador por 0,45, pero incluyendo las raíces, y teníamos un indicador de ingreso de carbono. Y asumimos dos valores de referencia. En esta parte del proyecto todo tenía que tener un valor de referencia. ¿Eso qué significa? Que por encima de un valor estoy bien y por debajo estoy mal. Sabíamos que esos indicadores, sabemos que esto seguramente no es correcto, pero la idea era asignarle un valor para poder discutir a partir de eso. ¿Estás bien, estás mal? Comparar trayectoria y que la gente se interesara de alguna manera en los indicadores y decir, bueno, trabajemos sobre mejorar este valor de referencia. Usamos 7 toneladas de... Coincide el 7 con los 7 toneladas de suelo, pero bueno, fue de casualidad. Esta fue una cantidad de estimaciones con cuánto ingreso residuo promedio es probable que esté cubierto todo el año. Y bueno, a partir de una cantidad de trabajo llegamos a que a 7 toneladas de residuo es un valor razonable para mantener el suelo cubierto todo el año. Y 4 toneladas de ingreso de carbono, incluyendo las raíces, una estimación de raíces, sería el valor razonable para mantener los niveles de carbono. Eso sale de diversas... Es largo contarlo, pero en 20 minutos no va del tiempo. Sale de simulaciones con el modelo Cycles, el mismo que usó Pravia en su trabajo, y de datos de muchas rotaciones de ustedes. Dijimos, llegamos a ese valor a partir de analizar diferentes fuentes de información y ponernos de acuerdo entre los que participamos del proyecto. O sea que este valor de referencia es totalmente mejorable, pero vamos a ver que de alguna manera, a partir de distintas cuentas, llegamos a valores bastante parecidos. Esto es lo que nos dio, este es el ingreso de residuos. Hay predios que tuvieron ingresos de casi 11 toneladas estimadas por año y hay predios que tuvieron apenas 4 toneladas de ingresos de residuos por año. Y lo mismo para el carbono. Bueno, la medida que es un indicador bastante, multiplica por 0,45 y solo incluye las raíces. Esto hace que la mayor parte de los predios estén con valores de ingreso de residuo que probablemente mantengan el suelo cubierto gran parte del año, pero la mayoría de los predios están con ingreso de carbono, que es probable que hayan perdido carbono que estén manteniendo un nivel de carbono más bajo que lo que tenían al inicio de este periodo, lo cual es bastante razonable y copia bastante lo que vimos en los otros experimentos. Con el detalle, teniendo en cuenta que acá los rendimientos son los rendimientos que tuvieron los cultivos, la secuencia que tuvieron los cultivos, que no se parecen en nada a la secuencia que tiene ninguno de los sistemas de rotación de cultivo. Acá era mayormente soja, un poquito de cultivo de invierno y algunos cultivos de cobertura. Con lo cual, esto permitió separar muy bien predios y dentro de los predios la unidad de manejo más complicada. Ahí no logramos tener una ecuación que diga, bueno, el predio que tenía tal secuencia es mejor que el otro porque... Como se preguntó en algún momento, Morón hizo, bueno, la productividad era muy variable. Había predios que tenían secuencias que a priori parecían muy malas, pero productividad muy buena. O sea, tenían mucha soja en el sistema, pero esos rendimientos de soja terminaban siendo buenos. O algunos predios que tenían mucho sorgo, pero los rendimientos de sorgo eran horribles, 3.000 kilos, 2.500 kilos de sorgo. Entonces, en realidad, lo que se trató en este proyecto de transmitir a los productores es, bueno, no importa el nombre, importa la productividad. Van juntos, pero no son... Porque, bueno, se había dado como una moda en algún momento que el dueño del campo te obligaba a hacer 22,3% de leguminosa de gramínea C4 en verano. Y si hacían ese porcentaje, cumplían el contrato, pero si hacían un sorgo de 2.500 kilos, en definitiva que hagan soja o que hagan otro cultivo que tenga más productividad. Entonces tratar de sacar las etiquetas y trabajar más sobre el input de carbono, el input de residuos, que es sobre el nombre de lo que se está produciendo. Bueno, eso era la parte A del proyecto. Y bueno, vieron que había 3 fuentes de financiación, había una parte que financiaba a través de RENAR, entonces ahí nos propusimos hacer un balance de carbono un poquito más educado, sin llegar a ser un modelo como el Cycles o Centro, un modelo a partir de una ecuación sencilla, tratar de ver qué coeficientes hay reportado en la literatura a nivel local o regional y tratar de hacer una estimación de carbono. Entonces usamos esta ecuación que, bueno, no utilizada de esa manera específicamente, sino que, pero bueno, necesitamos la diferencial de carbono en un tiempo, va a depender del ingreso de carbono, que el ingreso lo estimamos a partir de la producción de forraje o de los rendimientos en este caso. Un coeficiente de humificación, o sea, cuánto esos residuos ingresan al sistema. Yo trabajé en parte aérea y residuos como diferente. Bueno, acá estábamos estimando una grosería de ingreso, utilizamos un coeficiente, 18%, fue el que estimamos a partir de la bibliografía disponible. Puede ser diferente, pero usamos un coeficiente general sin separar parte de raíces. Tenemos que tener cuánto carbono había en el suelo.
Eso utilizamos también otra aproximación muy grande, no teníamos medida en el campo, acá no fuimos nunca al campo, yo no, bueno, conozco los predios pero nunca fuimos a hacer medidas, esto es toda información a partir de planillas y de conocimiento de los datos. Usamos el suelo, ¿qué es suelo CONIAT? El suelo dominante es unidad CONIAT y con alguna consulta con los técnicos CREA que asesoraban esos predios, bueno, si podía ser un suelo coincidente, pero no tenemos seguridad que ese suelo represente a ese perfil. Y bueno, usamos ese suelo y la descripción de ese suelo que tiene la limitante que el nivel de carbono está cuando hicieron las calicatas en no sé qué año, entonces estamos con un nivel de carbono posiblemente mucho más alto que el nivel que tenía en el momento que hicimos la estimación, o sea que estamos estimando la mayor pérdida posible de carbono porque estamos saliendo de un nivel mucho más alto que el que seguramente tiene. Ahora en un proyecto que estamos arrancando ahora, posiblemente estemos midiendo pues, con datos reales, entonces de alguna manera eso vamos a poder chequear. Y el problema más grande que teníamos es qué tasa de descomposición del suelo había. Y bueno, yo venía de trabajar con que la tasa de descomposición cambiaba según el input, era una complicación, o sea que depende de qué ingreso me cambie la tasa de descomposición. Entonces teníamos que usar un valor, no hay muchos valores reportados de tasa de descomposición de carbono, o sea, tal los datos de Lucía, algún dato de Osvaldo, algo de INEA, pero no hay la tasa de descomposición de suelo Uruguay, no es fácil encontrarla. Entonces nos propusimos hacer un trabajo a partir de los datos, no lo voy a explicar ahora cómo lo hicimos porque es bastante largo, pero una cosa que varía la tasa de descomposición es con la materia, el porcentaje de arcilla, además de la temperatura, la humedad, la arcilla se varía el porcentaje de descomposición y a partir de los mismos datos, con unas técnicas estadísticas, logramos estimar 2 tasas de composición en función del porcentaje de arcilla, por encima de 30, hasta los valores que teníamos que eran cercanos a 50, se mantenía en torno al, dependiendo de la máxima o la media, en torno al 10 o al 15%, y acá le hacemos variar en función del porcentaje de arcilla. Entonces, para cada unidad de manejo le asignamos una tasa de descomposición que variaba en función del porcentaje de arcilla. Capaz que lo publicamos algún día de verdad, pero esto me parece que fue un resultado bastante interesante del proyecto que permite de alguna manera lograr estimar una variabilidad en la tasa de descomposición en función de un factor de cero. Sabemos que varía por mucho más cosas, hoy se discutieron todo lo que hace variar esta tasa de descomposición, pero cuando quiere hacer un balance bien general, no sabemos qué valor usar. Entonces esto de alguna manera me parece que es el resultado que puede haber salido de este trabajo, que no fue pensamos usar un valor de bibliografía, pero después cuando empezamos a buscar la bibliografía, ese valor no estaba tan claro. ¿Qué nos dio esto? Bueno, nos dio pérdidas de carbono, el balance estimado, solo reporté con el máximo, porque bueno, la historia es más larga, pero nos dan los 20 minutos. Creemos que la tasa máxima, la ecuación de tasa máxima es más apropiada que la promedio, representa más, se copia mejor los datos de algunos datos de experimento a largo plazo. Entonces, casi todos los predios tuvieron balance, muy poquito tuvieron balance neutro, la mayoría tuvieron probablemente balance negativo. Cuando lo vemos por unidad de manejo, o sea, el campo todo junto, sino cada unidad de manejo separado, vemos que más o menos el 50% de las unidades tienen balance positivo y el otro 50% tiene balance negativo. Entonces podemos ver un predio que está neutro, pero tiene dentro de su unidad de manejo un lote que justo le tocó las 10 hojas seguidas o los cultivos de cobertura no tuvieron productividad suficiente y otro lote que tuvo otra secuencia diferente. Y eso es bien variable entre predios y eso fue un dato bastante... Muchas de las cosas que mostramos acá en realidad es el promedio. A los productores les sirvió bastante ver su predio en un mapa, de ver cómo eso de los diferentes indicadores estaban, cómo algún manejo que por casualidad o por decisión habían aplicado en alguna unidad de manejo había sido muy diferente que otro y eso había generado variabilidades. Pero genera, no sé si preocupación, pero bueno, representa bastante lo que esperamos. Con la secuencia y los rendimientos que tuvimos, la mitad de las unidades de manejo es probablemente que estén perdiendo carbono. Algunos comentarios de esto, que ya lo he mostrado. Bueno, el mayor pérdida implicaría que se pierda entre 200 y 500 kilos por hectárea y por año, dependiendo de la estimación. Esto implica solo 0,3 a 0,7% del carbono total de ese suelo. Entonces preciso entre 40 y 90 años para poder bajar 1% la materia orgánica. Entonces por eso necesitamos estos modelos, por más que no sean perfectos, usar un modelo para poder detectar más rápidamente esos cambios que están pasando, por lo menos la trayectoria de cambio. Porque si espero a partir solo de la medida de campo ver los cambios, y tiene que pasar una cantidad de años para que yo pueda detectar carbono de forma importante. Y bueno, y un cambio de esa magnitud es como que perdía 17 toneladas de carbono, o sea, medio camión de carbono tiene que irse para que yo detectar ese cambio. O sea que son muchas cantidades. Al medio seguramente voy a tener otro proceso de degradación física del suelo que me va a limitar la productividad, pero simplemente resalto la necesidad de tener, puede ser este modelo, puede ser el Cycle, puede ser el modelo Centro, un modelo para
antes de los cambios ir adelantando, por lo menos la trayectoria. La magnitud la podemos discutir bien como la medimos, pero la trayectoria tenemos que medirla de alguna manera más fácil. A partir de todos los datos yo apliqué unos árboles de correlación, que es parecido al Random Forest que explicaban de mañana, pero hecho una sola vez, no he hecho muchas veces. Y bueno, de las 370 chacras que logramos hacer el balance, porque algunas tuvimos que eliminar el proceso porque eran unidades muy chiquitas, que no lograba diferenciar el suelo, muchas de 5 hectáreas no tuvimos que eliminarla para este proceso. Lo que separó si el balance era positivo o negativo era cuánto carbono se humificaba. Hoy ya decía que trabajar en los inputs, y bueno, el input fue mucho más importante que el suelo, que todo lo otro. Cuánto ingreso de carbono fue la principal variable. La segunda variable es el porcentaje de carbono, o sea, los suelos que tienen menos carbono, si yo logro productividad, donde es más fácil cambiar los niveles de carbono, y los suelos que tienen más carbono, te necesito mantenerle o darle de comer mucho más para mantener esos niveles, o sea que mi compromiso de productividad es mayor cuanto más productivo es el suelo, cuanto más arcilla tiene ese suelo. No estoy diciendo ninguna novedad, simplemente poniéndole número a las estimaciones que le hicimos, y a partir de acá el árbol seguía dividiendo y siempre era carbono humificado, o sea que el input de carbono termina siendo bastante más relevante que el resto de las variables para este set de datos. Una cosa interesante, que ese carbono humificado equivale a 4,2 megagramos de carbono por hectárea y por año de input. Nosotros por otras cuentas, no nos queda la duda si somos los mismos que hacemos las cuentas, pero el otro 4 toneladas que habíamos elegido antes, lo hicimos a partir de otras cuentas. Esto fue una estimación posterior y nos volvió a dar 4. O sea que para este grupo de suelo probablemente esas 4 toneladas de input podrían ser bastante reales para estimar el input de carbono. Acá la discusión más grande que decían, ¿por qué 4 es un suelo arenoso o un suelo arcilloso? ¿Por qué el 4? Y bueno, posiblemente haya diferentes relaciones entre entrada y salida, y ese 4 para este grupo de suelo representa bastante bien sin tener en cuenta esos cambios en velocidad de entrada y salida. Pero dos estimaciones independientes hechas por las mismas personas, que eso siempre sesga de alguna manera, nos dio más o menos el mismo valor de referencia a partir del cual mejora o empeora la situación. Esas 4,2 toneladas de biomasa equivalen más o menos a 6, 7 con algo, no me acuerdo exactamente el dato porque debía aparecer y no apareció, en torno a 7.300 kilos de biomasa aérea. Eso es lo que quería producir. Coincide bastante con las otras 7 toneladas que habíamos hablado anteriormente. De vuelta, casualidad o la misma gente haciendo cuenta con distintos valores, pero ¿qué pasa? La mayor parte, solo el 60% de los predios de la unidad de manejo produjeron menos que eso, entonces por eso pierden carbono, porque se produce bastante poco. O sea que la secuencia, los rendimientos que tuvieron esos cultivos produjeron bastante poco, y en parte está explicado por la intensidad de cultivo. Esto, intensidad de cultivo, en el eje así es el balance de carbono estimado. Esto es cuando, o sea, tener baja intensidad de cultivos, número de cultivos por año, en ningún caso me permitió tener balances positivos. Tener alta intensidad de cultivo fue condición necesaria, pero no suficiente. Yo puedo tener muchos cultivos, pero si no rinden, estoy acá. Entonces yo por lo menos tengo que tener en torno a 1,3, 1,4 cultivos por hectárea y por año, y eso además que sean productivos para lograr de alguna manera mantener esos balances de carbono. O sea, ¿cómo logro las 7 toneladas, los 4 toneladas de carbono que necesito por año? Bueno, por lo menos con 1,4 cultivos por año, pero que esos cultivos de alguna manera produzcan de manera importante. Y si esos cultivos no produzcan, esta intensidad no está considerando las coberturas acá. O sea que esa intensidad de alguna manera puedo corregirlo seguramente acá, colocando cultivos de cobertura que tengan productividad. ¿Por qué no están acá la cobertura? Porque fueran muy poquitos, en esa estimación general eran muy poquitas unidades de manejo que hasta el 2014 tenían cobertura de forma importante. Y además la productividad de esa era baja. Las mejores cultivos de cobertura estimadas rendían en torno a 3 toneladas de materia seca, 3 toneladas y media. O sea que estamos con cultivos de cobertura que prácticamente no aportaban demasiado. Y por lo que se ve en la ruta, las productividades son esas o peores. Así que, bueno, realmente cuando hablemos de cultivo de cobertura, el input pasa a ser relevante. ¿Cuál fue la producción media de residuos? Bueno, esto es algo interesante para ver. Capaz que ustedes lo saben, pero en realidad el sorgo y el maíz están como sobrevalorados. O sea, hay que hacer sorgo y maíz, pero en realidad miren los niveles de productividad que tienen. Entonces comparo una soja con niveles de productividad. Este es el input de producción de residuos. Obviamente que tienen distinta calidad, pero no estoy logrando con los cultivos de sorgo, los rendimientos que estoy logrando de sorgo y o maíz, productividad tan alta. Con maíz puedo lograrlo, viene la barra de errores enorme, pero esto es todo en secano, pero en términos medios no es que duplica el ingreso de carbono relación a soja. Con esto no estoy diciendo tampoco que hay que hacer soja y vamos arriba, simplemente que muchas veces sobrevaloramos el efecto de las gramíneas C4 porque esperamos tener mayor productividad que la que realmente tenemos. El caso del sorgo es el más paradigmático. A mí me encanta, podría todo sorgo, me gusta el cultivo, pero
el rendimiento medio de estos datos creo que es 2.800 kilos, 3.000 kilos de rendimiento de sorgo de primera. O sea, es que hago todo un año que no hago cultivo corto de sorgo, produzco 3.000 kilos de materia seca de sorgo. Que además los fertilizantes da balance negativo de todos los nutrientes, no aporta carbono, y yo quedé contento que hice sorgo. Entonces, de alguna manera, el único beneficio de este cultivo a veces es no haber tenido soja por enfermedades o por otros factores independientes. Pero la productividad como que no se estaba teniendo en cuenta, o por lo menos hay mucha gente que no la está teniendo en cuenta. Eso es sin erosión. Todos estos predios seguramente tienen erosión. Entonces, ¿qué hicimos? Ahí puse, la erosión puede provocar pérdida y lo puse entre paréntesis. Gervasio explicó por qué no es pérdida, en realidad se va de la unidad de manejo, pero no sé, puede ir para el bajo y mejora la calidad del suelo del bajo. O sea que la tomamos como una pérdida de esa unidad de manejo, no una pérdida de erosión, no una pérdida real. No va a la atmósfera, ¿tá? Pero desde el punto de vista de mi unidad de manejo es una pérdida. Entonces multiplico. Si yo calculo la erosión a tasa de erosión determinada, puedo calcular la pérdida por la cantidad de materia orgánica del horizonte A. Acá vuelvo a cometer un error, porque si todos sabemos los datos de estratificación de materia de siembra directa, posiblemente la pérdida que estoy teniendo es mucho más grande porque está más estratificado que el horizonte A, pero no teníamos el horizonte A, entonces estimamos la erosión y cuánto había de carbono se iba asumiendo la concentración de carbono en el horizonte A. Usamos el modelo erosión 6.0, bueno, no sé el número exactamente, pero el último que había disponible ante la nueva plataforma de la Renare, y usamos una cantidad de factores que la rotación reportada, las fechas, siembra y cosechas reales, asumimos unos factores de cobertura del suelo a partir de unas tesis, yo puse el Lloris Aprisa, bueno, no me acuerdo exactamente, y hay un par de trabajos más que utilizamos para estimar de alguna manera cómo se mantiene el rastrojo en el tiempo, y así asumimos a partir de unas linealizaciones bastante groseras, pero es la que utilizamos. Con todo eso, ¿qué logramos? Bueno, calculamos la pendiente de la mejor manera posible por cada unidad de manejo. Esto lo hizo Joaquín Echeverría, yo no puedo ni abrir esos programas, pero seguramente es la mejor aproximación que pueda hacer para estimar la pendiente. ¿Y qué dijimos? Esta es la erosión que reportamos en ese periodo y esta es la tolerancia. O sea que el 46% de los predios la tienen erosión mayor que la tolerancia. Bueno, ¿cómo puede pasar esto? Porque todos presentaron un plan de uso. Y ahí creemos que hay dos factores que lo explican. Uno, que las productividades son mucho más bajas de la que uno espera. Cuando uno corre el modelo espera tener 90% de cobertura. De hecho, ahora hace unos días salió un nuevo manual de que, bueno, qué coberturas se permiten, que en parte supongo que va a corregir estos errores. Y la otra es que todos lo tomamos el tiempo de esos años. Capaz que el año 5 la unidad de manejo esa tenía 4 años de pradera o de pastura, y eso en realidad no lo sabemos. Entonces, si solo consideramos esos 4 años sin tener en cuenta otros factores, colocando la productividad de las coberturas que realmente tenían, y bueno, en realidad la mitad de los predios tienen erosión mayor que la tolerancia. Entonces eso, no sabemos si es verdad, pero es un problema que seguramente puede estar pasando. Y el 40% de las unidades de manejo tienen pérdidas mayores que la tolerancia. O sea, el dato que le interesaría a Renar, que me interesa a mí es no es del predio, sino de es que de las 400 o 370, no me acuerdo ahora cuánto era la unidad de manejo, el 40% tiene pérdidas mayores que la tolerancia. La otra cosa que puede estar mal es el suelo, que yo hay lugares que tengo tolerancia 5 y capaz que alguien describió el suelo y es tolerancia 7, entonces de alguna manera se corre. Hay muchas cosas que pueden estar mal, pero se prende una luz amarillo-roja de cómo están hechas las estimaciones por los técnicos y qué cosas podemos estar pensando que va a ir mejor cuando en realidad no va tan bien. Y bueno, encontramos alguna asociación bastante débil entre la producción de residuos y las veces por encima de la tolerancia, o sea, en la medida que tengo mayor producción de residuos, o sea, de alguna manera confirma aquellas 7 toneladas iniciales. Cuanto más producción de residuos, más probable que esté con menos erosión. No es tan prolijo porque acá entra toda la erodibilidad de suelo, erosividad, todos los otros factores que consideramos para el modelo están considerados en este factor. ¿Qué factores me explican la erosión? Bueno, los lugares que tienen menos tolerancia siempre tienen más erosión, los lugares que tienen menos de 7 por determinar menos tienen problemas. Los que humifican menos carbono, los que tienen menos input también, los que tienen, de alguna manera, los factores input de carbono son los que determinan y la tolerancia. O sea, más allá de la tolerancia es la intensidad, cuánto cultivo por año tengo o cuánto input de carbono estoy generando. Eso es lo que me generan que tenga o no tenga más o menos erosión. De 4 minutos pasados, pues ya termino. Cuando calculo el balance de carbono, esto me daba que había un 50%, más o menos de los predios con negativo. Cuando la salida de erosión son todas negativas, no tengo ganancia en esa unidad de manejo. O sea que cuando miro el balance global, visto de esta manera, casi el 75% de la unidad de manejo tienen pérdidas de carbono en el periodo, considerando esa erosión como pérdida.
Y cuando veo por origen, el 58% de esas pérdidas vendrían de la erosión y el 42% vendrían de una pérdida por respiración. Esto tenía una tercera etapa que estimamos las emisiones de óxido nitroso, pero dejamos por otra etapa, y cuando poníamos eso era mucho más importante las emisiones de óxido nitroso que todas las otras cosas que hacíamos por erosión. Emisiones de óxido nitroso como carbono equivalente. Pero es una discusión que dejaremos para otro seminario. En el corto plazo es razonable los datos. La erosión es un problema importante y si lo vemos de esta manera se lleva más de la mitad del problema de pérdida, está controlando este factor. Para terminar, yo creo que me gustaría trabajar más con la tasa de descomposición. Me parece que es un dato que puede ser utilizado para estas estimaciones bastante rápidas. Entre un 45 y 90% de los predios, según cómo haga la estimación, tienen balance negativo de carbono. Hay muchos predios seguramente con erosión mayor de la tolerancia, aún con modelo de por medio. Y la mejora en el nivel de erosión y pérdida de carbono siempre estuvieron asociada a productividad del sistema, que son kilos de residuos por año, y eso está asociado al rendimiento de cultivo y el número de cultivos por año, y los cultivos de invierno como los mayores determinantes de los cambios de la productividad. Las mejoras en la productividad están en estos sistemas cuando hicieron cultivo de invierno. No había colza hasta 2014 cuando hacían cultivo de invierno, trigo, cebada. La nueva interrogante que hay, bueno, ¿qué pasa ahora? Que mucho del área de cultivo de invierno son cultivos de brásicas y eso, bueno, genera... yo trabajo en brásicas también, pero básicamente estamos poniendo una soja, desde el punto de vista de la protección del suelo, como una soja de invierno por la cantidad de residuos que nos dejan. Bueno, muchas gracias.